Existe una técnica que nos permite visualizar la estructura de las moléculas a través de campos magnéticos y de ondas de radio. Es lo que se conoce como la resonancia magnética nuclear, que es básicamente que esta nos ayuda pues, a visualizar las moléculas mediante el comportamiento de los ciertos núcleos atómicos en presencia de un campo magnético y en presencia de ondas de radio, señales de radio. En este vídeo nos adentramos en la resonancia magnética nuclear. Primero entendamos el concepto de spin. El spin de un átomo. Ciertos núcleos atómicos se comportan como, digamos, pequeños imanes, debido a su spin. Cuando colocamos pues estos núcleos atómicos dentro de un campo magnético, pues tienden a alinearse con este. De tal forma que, mediante un campo magnético muy fuerte, en el orden de teslas, podemos hacer que ciertos núcleos atómicos al interior de nuestro cuerpo se alineen con este. Luego, por otro lado, pues si hacemos incidir sobre estos núcleos, por ejemplo, señales de radio, ondas de radio, del orden de microtesla, pues podemos hacer que estos núcleos atómicos roten en un movimiento, digamos, de precesión, en un movimiento que se denomina pues de precesión, porque es pues como el movimiento de un giroscopio cuando está rotando en el campo gravitatorio terrestre, en el que pues la rotación está luchando contra la gravedad de la Tierra. Pues en este caso con los núcleos atómicos pasa algo parecido. El campo magnético del orden de teslas está intentando alinear estos núcleos atómicos en su sentido, en su dirección. En cambio, las ondas de radio, que son impulsadas mediante un campo magnético menor en magnitud, pero cambiante, es decir, dependiente del tiempo, pues lo que pasa es que estos núcleos atómicos empiezan a girar en un movimiento de precesión, donde el momento angular del átomo, debido al spin, entre otras cosas, lucha contra la alineación con el campo magnético grande. De tal forma que al final nuestro núcleo atómico va a acabar alineándose con este campo magnético del orden de teslas. Son estos tiempos, tiempo de relajación, y que es el tiempo que tarda pues nuestro núcleo atómico en volver a alinearse con nuestro campo magnético, pues lo que nos da información sobre nuestros núcleos atómicos, de tal forma que pues podemos medir mientras nuestro núcleo atómico está girando en este movimiento de precesión, pues está continuamente lanzando ondas de radio que pues podemos medir, y en función de la energía, entre otras cosas, pues podemos determinar con qué sustancias estamos tratando. Veamos qué es el responsable de que estos núcleos atómicos se entren, digamos, en un movimiento de precesión, en un movimiento de precesión ante el campo magnético. Pues en primer lugar tenemos que comprender que dentro de nuestro cuerpo tenemos varios tipos de átomos y de moléculas diferentes. En este tipo de resonancias magnéticas nucleares, pues nos centramos normalmente en el estudio de los átomos de hidrógeno, que normalmente se denominan protones a solas, porque básicamente un átomo de hidrógeno tiene únicamente un protón, por eso se le denomina protón. O sea, no hay mucha diferencia entre un protón y un átomo de hidrógeno en cierto sentido. Entonces, ¿por qué estamos interesados en estudiar los protones?
Pues básicamente porque son más simples, y por otro lado porque tenemos muchos en el interior de nuestro cuerpo, porque básicamente el ser humano está compuesto por agua, y el agua, pues cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, pues es un elemento que se puede estudiar con facilidad, digamos. Entonces, centrémonos en un único átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que es característico de este átomo de hidrógeno? Por un lado tenemos la carga del protón, por otro lado tenemos la masa del protón, pero ¿qué es algo que es más característico y que es más representativo en este ámbito? Es el spin del protón. Nosotros sabemos por mecánica cuántica que el spin solo puede estar como en 2 estados, más, menos un medio, etc. Pero realmente, ¿qué es lo que nos aporta el spin? Pues el spin nos da información de 2 principales características. Por un lado, el momento angular, y por otro lado, el momento magnético. Centrémonos en el momento angular. El momento angular es pues el que puede llevar la Tierra girando en una elipse alrededor del Sol, ¿no? Que es básicamente un momento por una distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nuestros protones, en presencia de un campo magnético, se comportan pues como un spin que gira, ¿no? Por eso tenemos un cierto momento de un momento giratorio, un movimiento giratorio. Y luego, por otro lado, tenemos lo que se denomina momento magnético. El momento magnético nos dice que nuestro protón, en cierto sentido, se comporta como un imán, como una pequeña aguja, pues que va a tender a alinearse con ciertos campos magnéticos externos. Así, el momento magnético no es más que proporcional al spin por pues la constante de Planck, que se usa en mecánica cuántica, y una constante que se denomina la constante giromagnética, que no es más pues que una constante de proporcionalidad que pues es mayor o menor en función de cuán grande es el momento magnético de nuestra partícula, ¿no? Y nos relaciona eso, el spin, con el momento magnético. Entonces, es el momento magnético el que va a hacer que nuestro protón se alinee con el campo magnético grande producido por nuestra máquina. Y es este movimiento de precesión debido al momento angular de nuestro protón el que nos va a hacer que tengamos un movimiento giratorio, que esté luchando contra el alineamiento con el campo magnético. Aquí destacar que la estructura más externa, la que produce el campo magnético tan grande, está continuamente en funcionamiento. Es por eso por lo que, por motivos de seguridad, muchos pues los relojes, los collares, nos los tenemos que quitar cuando accedemos a la habitación donde se encuentra este gran imán gigante, porque si no, pues seremos engullidos en cierta forma por el campo magnético. Y luego, por otro lado, destacar que la estructura intermedia, que son los gradient coils, los anillos de gradiente o como se denomine, que alteran un poco la magnitud del campo magnético para controlar ciertos átomos, pues esta estructura es la responsable del sonido tan atronador que produce este tipo de máquinas.